Uno que los patitos estamos con Hasta que tu muerte nos separe, de J.K. Franco. Un libro que se me ofreció para que pudiera leerlo y sugeriroslo, en su caso, a todos vosotros. Un libro publicado en castellano en este 2024, con primera edición de noviembre de este 2024. Es un libro nacido en pandemia, hace 4 años, octubre de 2020, el propio muchacho lo comenta en la parte final del libro, antes de agradecimientos, respecto de una situación de que tuvo que hacer cuarentena para poder ver a un hijo, y en ese elemento germinal de la historia, en esas 100 primeras horas de escritura, está, parece ser, el cogollo de esta trama, que cuando pude leer, cuando se me ofreció el libro, la parte trasera, el pequeño resumen, el incentivo que se nos da para leer o no leer un libro, me pareció interesante, aunque me recordó en cierta manera a Double Jeopardy, aquella película con Tommy Lee Jones, aunque no tiene que ver exactamente con lo que viene aquí, porque es una trama distinta, aunque aquella Double Jeopardy trataba de una mujer fuerte que al final acababa intentando un asesinato a su marido. No aparecía el cuerpo, ahí había el asunto de habeas corpus delicti, y era condenada y pasaba un tiempo en la cárcel. Y como hay al principio de non bis in idem, no dos en uno, es decir, si ha sido condenado por algo, eh, esto no puede repetirse y por lo tanto, digamos que descubre que el marido no está realmente muerto y va a intentar liquidárselo sabiendo que ya ha penado y no va a poder ser condenada de nuevo. Esa película, por lo tanto, tiene un argumento que a mí se me resolvió en la mente, no sé si en el inconsciente o el subconsciente, como un elemento equiparable y por lo tanto fue un plus respecto de la lectura para incentivarla. Para decir, bueno, es una historia distinta, pero dado que me resultó agradable aquella película con Tommy Lee Jones, Double Jeopardy, pues, bueno, vamos a darle una oportunidad a esta historia que en el juego mortal de la venganza nunca sabes quién saldrá vivo. Y es un milagro. Es la historia de un milagro. Este muchacho es alguien de varios orígenes. Cubano, mexicano, Texas. Escribía el agradecimiento en Madrid, en España. Pone aquí... Aquí está. Aquí está el muchacho, escritor. ¿eh? De ascendencia cubana, mexicana y española. Nació en Texas. Abogado y escritor, autor de trilogía formada por novelas Ojo por Ojo, Diente por Diente y Vida por Vida. Esta historia, por tanto, no es la ópera prima de este escritor y nos la trae en castellano Roca Editorial y tiene unas 430 páginas. Lo que nos cuenta es una historia en varias fases espaciotemporales, con una abuelita Nelly, con un escalón intermedio que ha desaparecido, y la nietita Mary. En los comienzos nos habla de ese romance juveniloso, en playas, metiendo un poquito del South of the Border, al sur de la frontera, Mexico Way, incorporando esos elementos romanticones de una playa, ver amanecer. Ahí aparece Johnny. Here's come Johnny. Aquí aparece Johnny Miracle, el milagro. El enamoramiento juveniloso y una rápida boda. Y la situación que Mary Miracle acaba teniendo
Pero este muchacho, ¿es lo que parece o no es lo que parece? Y tiene a esa abuelita Nelly con su viñedo en Fredericksburg, Texas, y una situación que poco a poco se va convirtiendo en endiablada con toda la historia. Y luego, hay de fondo, una historia de una tal Ruby G, que la historia se divide en varios capítulos formalmente, y está al final de cada capítulo esa pequeña referencia a esa otra familia, por decirlo de alguna manera. Eso sí, hay que decir que en la historia, formalmente escrita, a lo largo de la primera parte, hay una sucesión de lugares comunes, un poco con significante vacío, para que nosotros, como lectores, lo incorporemos al marchamo de la historia, para que, según nuestras filias o fobias, según nuestra percepción de la realidad, nuestra percepción de los personajes, lo sumemos y lo agreguemos nosotros al esqueleto que se nos va conformando, para que de esa manera nos acompasemos a nuestro ritmo con esa situación de que él, el autor, JK, nos pone las paredes para que nosotros entremos a vivir y luego él nos acompaña con la puesta de los muebles de la casa, y de esa manera nos ha metido el cebo y ya estamos metidos en la historia, no solamente con la que él nos establece, sino con lo que nosotros hemos ido aportando ya con esa primera fase de enganche de la trama. Algo aparentemente puede cabrear a algunos, pero para otros puede ser muy inteligente para meter a la gente en la historia, porque libros hay muchos, y esta situación de elegir uno sobre otro, sobre todos los demás. Y a diferencia de la mayoría, pues yo procuro leerlo hasta el final, pero hay gente que si aún con la dificultad de que todos tenemos 365 días y 24 horas al día, y esta es una pequeña fracción, depende de lo que cada cual quiera dedicar a la lectura, lo dejan a medias. Y si en las primeras 20, 30 páginas no ha habido un enganche, pues igual se corre el riesgo de que o bien quede para la posteridad o para la nunca lectura, o quede relegado a ser regalado de una manera bastante subrepticia. Este libro trata de sobreponerse a ese peligro con esta técnica de poner esto encima de la mesa para que no sea una conferencia dictada a través de una historia. Aquí el maestro de la fogata, como en tiempos pretéritos, que venía y nos contaba en el corro, en el fuego, delante de una cueva o dentro de ella, diciendo una cosa maravillosa y fascinante. Aquí trata de, sin ser elige tu propia aventura, nos trata de incorporar con esta portada, que podría ser bien perfectamente, ese caserón dentro de esa plantación, bueno, más bien que plantación, la situación de las viñas de Texas, que es un poco como las viñas de la zona de Liébana, que la gente conoce el orujo, pero ahora también se hace aceite, se hace vino, y ahí la historia, por lo tanto, nos coge cuerpo con esas tramas de Johnny, de Nelly, de Mary y la otra historia de Ruby, que al final acaban teniendo un impacto la una sobre la otra, con una reminiscencia hacia el pasado. Espero no hacer elementos de spoilers, pero es una historia que, con el avanzar, y si te dejas llevar, siempre que no seas como Hercule Poirot o Sherlock Holmes y no te pongas a aventurar lo que va a suceder, sino coger a la historia de la mano, hacer algún comentario en ese caminar, sí, pero sin
ver hacia el mañana. Algo que me pasó, teniendo en cuenta que estaba justamente en la página de al lado, no pude evitar, sino cuando estaba leyendo lo que venía en la página eh, impar, no, la par. La par es la de atrás. Y estaba la impar. La resolución estaba justamente en la otra página. Con lo cual, yo mismo, inevitablemente, me había hecho un spoiler, que no cometeré el error de decíroslo, en la otra página. Pero eso fue algo limitado. ¿Qué nos dice la parte de atrás? Para meternos en la historia. Johnny Miracle es un hombre con muchos elementos, muchas cuentas que saldar. Pero tiene un plan. Divorciarse de Mary, su mujer, para quedarse con su dinero, su viñedo y todo aquello que ella aprecia. Ah, los planes de los hombres. Bueno, aquí es una historia para defender a los hombres, para denigrar a los hombres, para decir la belleza de las mujeres, pero su mayor inteligencia. Para él es un plan sin fisuras, como diría Torrente, ya que conoce el secreto más oscuro de Mary. Uno que en realidad ni siquiera es de Mary, pero Mary estaba por allí al cumplir los 16 años y no dudará en usarlo. Y también servirá para la transformación de Mary, para elemento de añadidura para catalizar esa transformación de una crisálida de la que sale algo más bello y perfecto. A quien no conoce, al menos no como él cree, es a su mujer, a Mary. Mary es consciente de los trapos sucios que oculta su marido. No de todos, de algunos. Por el camino se enterará de otros. Y eso le dará el clic necesario para hacer algo distinto. Y para ella, divorciarse de Johnny no será suficiente. Con ese clic, está decidida a matarlo. Por tanto, dice que es una trepidante historia de venganza sobre una mujer que decide tomarse la justicia por su mano. J.K. Franco crea un puzzle de suspense en esta novela llena de giros inesperados y con un sorprendente final. Hombre, giros inesperados, si uno actúa como Sherlock Holmes o el Hercule Poirot, en buena medida pueden ser esperados. Pero ahí está la perspicacia del lector. Si quiere ponerse en modo pejiguero o en modo disfrutón. Si uno se pone a entregarse a lo que la historia ofrece, puede disfrutarla hasta el final, incluso ponerse en algún momento, cuando la historia acelera, ponerse incluso al final un poco emocional a la hora de decir la cosa, cómo impacta en el corazoncito, en el cuore de todos nosotros. Y por tanto, estas frases que, bueno, voy a leerlas, que son como elementos de píldoras de sabiduría que nos sintetiza el autor a lo largo de la historia, que es estas dichos y refranes. Ningún hombre, por muy listo o fuerte que sea, tiene nada que hacer frente a una mujer motivada. Este sería el frontispicio de toda la historia. Las serpientes que no matas hoy te puede matar mañana. Es un divorcio, no un cáncer. Lo bonito no es eterno. Las madres suelen ser temperamentales con sus bebés, sobre todo con los feos. En ese único paso del amor al odio está el autoengaño. O la sangre corre solo en una dirección. Se refiere a la sangre familiar. Aquello de que la sangre pesa más que el agua. Se vería contradicho con lo que viene aquí, referido a esa trama, tanto la principal como la aparentemente secundaria, porque este muchacho, Johnny, pretendería engañarla, Jonathan Sebastian Miracle,
pretenderá engañarla, ahí tiene su cuadrilla de amigotes. Hay un trasfondo que yo no puedo verificar que sea 100% puro texano, eh, pero seguro que ha tratado de meter en el trasfondo todo ese elemento, dado el hecho, y esto es interesante para conocer esa raigambre que él mismo nos cuenta, de que el autor nació y creció por esa zona. Incluso la familia estuvo tentada de tener un viñedo como tiene Nelly en Fredericksburg. Precisamente también en Fredericksburg. Por eso, el autor, conociendo el paño, seguro que en algún momento dado se atrevió a poner en marcha eso que tenía arraigado, y por tanto seguro que esta historia es muy personal, muy familiar, y que debido al tema de la pandemia, en octubre de 2020, dijo, bueno, ahora tengo tiempo, es el momento. Y por tanto hay que darle también una oportunidad a este tipo de productos surgidos del corazón para contar una historia que está a tiempo ahí, de fondo, como un ruido sordo, latente, para poder salir como un corcel bravío y lanzarse hacia nuestro espíritu. Es una historia que puede enganchar, es una historia agradecida, es una historia de personalidades y personajes y de situaciones que se van tejiendo, y para eso hay que hacer todo ese inicio de poner el fresco, una vez puestos los personajes, entonces ya comenzar el cruce. Él dice que es un poco western, es un género, el tema del western, tal vez muy tejano, muy del medio oeste, y que en parte nace para otro elemento que podría ser el vehículo interesante, una película, aunque en una película habría que quitar tramas y elementos, a quien diría, mejor una serie. Ya, pero la serie es más complicado, ponerse con 10 capítulos para contar esta historia en el modo audiovisual, a pesar de que en ningún momento va a ser posible traducir esta historia a lo que vemos con nuestros ojos como lectores, como nos lo imaginamos a los personajes y las situaciones, pero es cierto que el western es un género que nace acompasado con el cine, precisamente en ese momento crepuscular de la historia, como tenemos precisamente en este canal elementos de, por ejemplo, un vídeo y un conversatorio de Bailando con Lobos, sin ir más lejos. Elementos crepusculares que hacen coincidir su acompasamiento con el propio nacimiento del cine, con la llegada a California, huyendo precisamente de Edison y su monopolio neoyorquino. Es por tanto una historia que deje de personalidades como Clive, como Sikedi, como la propia amistad Abby y Art, no Art Garfunkel, sino el marido de Abby, con el trasfondo también de esa situación de los estudios. Es distinto en Estados Unidos respecto de lo que un español puede entender de primaria, secundaria, universidad o FP. Pero claro, el baile de graduación siempre tiene que estar ahí de fondo. El asunto de los noviazgos juvenilosos está ciertamente como un tapiz que es muy propio de la cultura de la zona de Texas para imprimir también a Pedro una presencia mexicana y con una pincelada LGTBIQ+, y que remite ciertamente a otro personaje, como es el investigador de la policía, que aparecerá por ahí, incorporando ciertamente géneros, cine negro, bueno, no he dicho cine. Como está el tema del western, y si es una película o una serie, bueno, eso ya veremos. Es género negro, género policíaco, género western. Bueno, la cuestión, más allá de los géneros, es que es una historia que va tejiendo su construcción de una manera bastante razonable
Y por eso yo vivamente recomiendo la lectura a todos aquellos que les guste cualquier cosa colindante con género negro, policíaco, con venganza, que le pueda significar algo positivo. Todos estos elementos, estos ingredientes, esta es una historia que va a tener su, su cierto gusto y regusto a la hora de haberla transitado. Mm, Y aunque no esté inventando la pólvora, sí es una historia que al tener todo ese trasfondo, a pesar de que no es necesario conocer el trasfondo para poder disfrutarla, podemos darle una oportunidad, como le he dado yo, y puedo decir que ciertamente cuando vas avanzando y vas trenzando todos los hilos, vas teniendo esa sensación de que es ese catalizador, ese condensado en ese momento de la toma de decisión de asesinar a Johnny. Eso es un spoiler que hace el propio autor y la propia situación de atrás. Y además el título, hasta que tu muerte, no se pare. Pero eso no significa que esa intención vaya a conseguirse o no. Y las consecuencias y los previos. Por tanto, aun conociendo ese elemento, no tiene por qué desmerecer o incluso puede ameritar el hecho de que tengamos esa situación de conocer y poner luz a lo que la propia historia ha podido construir y detectar en algún momento, y con esto creo que voy terminando, detectar aquello que ha podido tener de relación del propio autor con los personajes y si estos en algún momento han querido contarle o dejarle de contar algún asunto. Quizá no tan heavy como comenté respecto de los libros de la trilogía de Hugh Howey, la crónica del Silo, respecto de eh, el asesinato de Anne, la hija del senador, por parte de Troy, por decirlo de alguna manera. Pero aquí se huele, o por lo menos he podido oler, que esa relación con los personajes, estos son los personajes tratando de evitar que diga alguna cosa, esa relación tal vez ha podido variar el curso del río en algún momento, e incluso puedes llegar a pensar, oye, que a mí me gustaría que se dijera esto o lo otro, o me falta esta trama o este elemento de la historia. Déjame decirte que eso es bueno. Eso es bueno porque estás dentro, hasta el tuétano de la historia, hasta el punto de que te importa, te interesa, quieres saber más. Y por tanto, eso significa que el autor ha dado en la diana, ha acertado plenamente, porque de esa manera significa que la historia nos ha resultado atractiva e interesante. Y con esto, ciertamente, vamos a dejar que la imaginación vuele hasta el punto de que egrese en tu corazón, como está en el mío, y le des una oportunidad, cojas el libro, lo leas, y luego hagas algún comentario, favorable, puede ser. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, bat, betigelpien.